Seguramente en nuestros días han escuchado muchos exponentes sobre Paulos decir, él es un helenista, es un helenizado, pero en el mal sentido. Recuerden ustedes que el término helenizado o helenista es un término relativamente ambiguo. Es decir, que el significado del término depende del contexto. Puede tener un significado positivo o uno negativo. El positivo es que helenista o helenizado puede significar simplemente una persona educada en la cultura más popular de su época, del primer siglo. Eso es helenista o helenizado en términos positivos. En términos negativos, desde la proyección judía, un helenizado puede ser una persona que abandonó el hebraísmo por el helenismo. Abandonó la cultura hebrea por la cultura griega. Pero no tenemos que asombrarnos por ello. Lo mismo pasa en nuestros días con gran cantidad de judíos americanizados, entiéndase cristianizados, porque lo más popular son pues esta corriente, esta cultura, digamos, norteamericana que impera en otros países, y siendo la religión de Norteamérica el cristianismo, pues consigo lleva de cierta manera la religión cristiana. Así que cualquier persona, judía o no, que se exponga a la cultura norteamericana, se expone a el cristianismo. Así que el hecho de que alguien en el primer siglo se ha llamado o identificado como helenista, simplemente puede decir es una persona educada, una persona que conoce la cultura más pudiente y conoce el idioma y puede interactuar con otras personas. El nombre Paulos, con el cual el autor se da a conocer en sus correspondencias, es un nombre de origen latín y este significa pequeño. Shaul es un nombre hebreo, nace en Tarsos o en Tarso en español, Tarsus sería en latín. Este se educa en Jerusalén, así que el hecho de nacer en Tarsus, digamos, una de las ciudades de más helenismo en Turquía, no significa que Paulos fuese un helénico en el mal sentido, así como tampoco, digamos, nacer en Alejandría significase que el judío que nace en Alejandría es un helenista en términos negativos, ¿no? Nació en Alejandría y tiene un gran conocimiento, porque conoce no solamente el mundo judío, sino que conoce también el mundo helénico, y este es Paulos. Fíjense qué curioso, la única evidencia que existe en los textos a través de la cual sabemos que Paulos nace en Tarsos es porque él mismo lo dice, él mismo lo deja saber. Pero dice, nací en Tarso y me crié en Jerusalén. En otras palabras, nací en una ciudad de gran visión, una ciudad muy popular del helenismo, de la cultura moderna, pero me crié en Jerusalén. Es decir, en la mente de Paulos o de Shaul de Tarso, hay un gran conocimiento, una gran capacidad de comprender el mundo judío y el mundo helénico. Resulta que, no sé por qué razón, las personas que atacan a Pablo solamente se quedan con la sección en la que Pablo dice que él nació en Tarso. Y dicen, Pablo es un helénico, un asimilado porque nació en Tarsus. No, cuando él te dice que nació en Tarso y se crió en Jerusalén, es para que comprenda el lector que tiene conocimiento, o sea que es una persona educada en la cultura secular, pero también en la cultura étnica de su pueblo. Entonces, si te quedas con solamente una sección, no estás siendo reverente, no estás siendo correcto, íntegro con las palabras del autor. Quiero decirles que la única razón por la que sabemos que Paulos es un nombre que él optó o adoptó en latín o griego. Latín sería Paulus y en griego Paulos o similar, sonaban similarmente. La razón por la que sabemos que ese no es su nombre de nacimiento es gracias al autor del libro de Hechos, que nos dice que él se llamaba Shaul y que su interacción en la isla de Chipre con un gobernador llamado
Sergius Paulos, que no sabemos si era judío o descendencia de judío o no, no sabemos. Simplemente que la interacción con ese gobernador, tras ello, Shaul comienza a identificarse como Paulos, justo como ese gobernador que se llamaba Sergius Paulos. Muchos se preguntarían, bueno, pero ¿por qué Shaul no era su nombre hebreo? Y en la diáspora, ¿por qué no empleó su nombre helenizado, que sería Saulos? Y es que resulta, esto lo he dicho en más de una ocasión, es algo muy curioso, resulta que el griego Saulos, que vendría a ser la helenización del hebreo Shaul, Saulos, helenizado, pues tiene un significado, digamos, peyorativo. Saulos significa en griego, es decir, es una palabra, es un término, es un vocablo griego que implica inmoralidad sexual, o sea, alude a un caminar insinuoso, sexualmente insinuoso. Por lo que es obvio entonces que cuando Shaul o Saulos se dirige a la diáspora, opte por un nombre que no sea ofensivo, de cualquier manera que sea. Ya hemos dicho también en otras ocasiones que en esta época era usual que el judío tuviese dos nombres, un nombre hebreo y un nombre griego o un nombre latín, y que fuese conocido popularmente por el nombre más común. Aunque dentro de la comunidad judía quizás lo podemos decir, bueno, pero dentro de la comunidad judía lo llamaban por su nombre hebreo. No necesariamente, a menos que fuese llamado para leer la Torá, donde se le llama por su nombre hebreo y el nombre de su padre, pero no es necesariamente la realidad. En la literatura rabínica existen maestros destacados, rabinos, que llevan nombres desde Alexander. Imagínense, ¿quién es Alexander en el mundo judío? Pues nada, el nombre del invasor griego, el que trajo el helenismo a la Judea de la antigüedad, antes del primer siglo. Y pues, hubieron varios rabinos que se llamaron Alexander, haciéndole honor a ese nombre. Y lo mismo tomó lugar con otro personaje llamado Titos. Titos fue el invasor romano y logró la destrucción del templo de Jerusalén. Y habían judíos, rabinos, mejor dicho, registrados en la literatura rabínica llamados Titos. Pero es que hay cantidad de rabinos en la literatura rabínica, en los Midrashim, en el Talmud, que llevan nombres que no son hebreos y eran identificados por estos nombres como Marinos, Papus, Patrus, Romanos, Teodoros, Valentín, nombres de origen latín. Así que, considerando esto, no hay por qué tener prejuicios y pensar que el hecho de que Saúl se hizo conocer como Pablos implique que él era un asimilado y que su interés estaba en el helenismo y no en el hebraísmo. Nada que ver. Cuando tomamos en consideración el contexto histórico, pues nada que ver. El nombre no implica su orientación respecto a su visión respecto a la fidelidad de la Torá o de la identidad hebrea. Ahora, como mismo Yehoshua, así Shaul también en tantas ocasiones que argumentó lo importante que es la justificación por la fe o por la fidelidad. Recuerden que en español existe lo que es la fe, la fidelidad, la firmeza, son diferentes términos, pero en hebreo se reúnen en una sola. Emuná significa fidelidad, fe, permanecer firme, firmeza y todo esto. Así que les decía, tanto Paulos como sus compañeros nazarenos, como el propio Josué, habló de la justificación por la emuná, por la fe, por la firmeza, por la fidelidad, pero aún así instó a hacer y cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque lo uno no contradice a lo otro. Fíjense el texto que traigo en pantalla. Vamos a ver si lo comparto. Léase Romanos 2:13. Porque no son los que escuchan la Torá los justos ante Elohim,
o ante Dios, sino los que cumplen la Torá. Esos serán justificados. Nótese que Saúl hace uso de la misma terminología técnica que usó Josué en el llamado Sermón del Monte. No vine a dejar sin efecto la Torá, dice Josué, sino a cumplir. Mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni un punto de la Torá, porque todo se cumplirá. Escucharon que fue dicho, mas yo les digo. Así que escuchar en este contexto de Mateo 5 es sinónimo de entender superficialmente. Y Josué dice, escucharon no es porque la persona no supiesen leer, sino porque escuchar tiene un significado técnico dentro de los maestros y discípulos de Israel. Escuchar también es un término hebreo que depende del contexto, su significado. En este caso es entender superficialmente, como el que escuchó pero no prestó atención. ¿Se entiende? O sea, consecuentemente mal aplica el mandamiento en este caso. Y este significado se contrasta entonces, como ven en pantalla, con el término cumplir. ¿Qué significa cumplir? En hebreo, lekayem significa perpetuar, establecer, en sentido de continuidad. Maldito aquel que no cumpla con las leyes de la Torá, dice el texto en Deuteronomio, si mal no recuerdo, y lo cita Pablo. ¿Qué significa esto? No simplemente cumplir a ciegas, sino quien no perpetúe, quien no establezca, quien no le dé continuidad al mandamiento. Tenemos entonces la interpretación incorrecta, que es el que escucha, y tenemos la interpretación correcta, que es darle cumplimiento o perpetuar el texto de la Torá. Es decir, pongamos atención, por favor. Cada mandamiento tiene una esencia. Cada precepto de la Torá tiene una esencia que trasciende el tiempo y espacio, pero su forma está encapsulada a la época en que fue entregado el mandamiento, tal como leemos en la Torá. O sea, el mandamiento está en su forma, en su estructura, en su mecanismo, está sujeto a la realidad de los israelitas en los días de Moisés. Pero repito, su esencia trasciende la época. Y entonces, a través de lo que se llama lekayem, a través del cumplimiento es que se perpetúa, se hace presente el mandamiento de la Torá. Nótese como dice también Mateo 5:17, todo el que quebrante y enseña a otros, vano será llamado, o pequeño será llamado en el reino. ¿Cómo se quebranta? A través de una mala interpretación. El que escucha, el que no le da la interpretación correcta. Y luego dice Josué en Mateo 5:19, todo el que cumple y enseña a otros, grande será llamado en el reino de los cielos. Es decir, el que perpetúa el significado del mandamiento, su mensaje trascendental. Eso es lo que dice Pablo. No basta con aquellos legalistas que escuchan la Torá, es decir, que le dan la interpretación sacada de contexto o legalmente, sino que los que cumplen la Torá, entiéndase, los que la llevan a la práctica en su contexto, los que le dan continuidad, los que hacen trascendente el precepto divino. En otras palabras, Romanos 2:13, Mateo 5 es un ataque en contra del legalista, de la persona legalista que le dan cumplimiento fuera de contexto al precepto divino. Así que en este sentido, Pablo llama la atención a el cumplir la Torá, no siendo suficiente el escuchar, el interpretar como me venga en ganas. Ahora, algo que también perdemos de vista usualmente respecto a Pablo o a Saúl, voy a estar empleando ambos nombres, era algo que perdemos de vista, les decía, es que era muy riguroso. Y este carácter de él le viene a su decisión de ser fariseo. A diferencia de su propio mentor, que ya mencionamos su nombre, Gamaliel I, que irónicamente fue el que salvó a Simón Pedro y a sus colegas, recuerdan, en el Sanedrín, tal como está
relatado en el libro de Hechos, capítulo 5. Sin embargo, Paulos, su discípulo, acosó a los nazarenos. Así que ese rigorismo innato, impregnado en Paulos, permaneció en él después de inclusive él mismo venir a ser un nazareno. O sea, después de él seguir a Yehoshua como el Mesías. Y eso tiene que ver, repito, con su carácter. Es de cierto modo gracioso, estimados y estimadas, como apologistas modernos, intérpretes modernos, dicen que ahora Jesús, el personaje histórico, es el gran rabino ortodoxo. Y Josué es el gran fariseo, ese hombre riguroso, como decía, en términos actuales, el rabino ortodoxo. Pero Paulos, pues nada, era el hombre liberal, era el judío helénico, era el judío que mezclaba platonismo con judaísmo. Era un liberal, cuando la realidad es todo lo opuesto. Los textos nos dicen todo lo opuesto, que el fariseo, que el extremista, que el riguroso era Saúl, era Paulos, no Josué. El extremista es Saúl y él mismo lo confiesa en sus textos. Por ejemplo, Josué dice en sus enseñanzas, si tu mano derecha o si tu ojo derecho te hace caer, córtalo. Es decir, si ves necesario amputar tu ojo o tu mano, lo que eso pueda significar en nuestro subconsciente, nuestros deseos y demás, si algo te interrumpe tu servicio al Todopoderoso, si algo te hace pecar, quítalo de ti, aunque sea el ojo, la mano, algo que valga mucho para continuar viviendo. Quítalo de ti, pero Josué dice, si esto te pasa, es decir, ese muro que tú tienes que poner para no, ese cerco, es solamente en dependencia de tus necesidades. Si esto te hace pecar, si aquello te entorpece en tu servicio al Todopoderoso. Pero cuando leemos en Saúl, no siempre esa es la realidad. Saúl lo vemos con tendencias farisaicas. Recuerden qué significa el fariseísmo en hebreo, perishut. Perishut significa abstenciones. Y esa era la vida farisea. Se abstenían de ciertos placeres simplemente porque ellos lo querían así. Y es lo que vemos que Saúl hace, por ejemplo, en la primera correspondencia llamada a Timoteos, en el capítulo 2, donde Saúl enseña quién es el capacitado para ser un seken, un líder de una comunidad de los discípulos de Josué. Un líder. Dice, esposo de una sola mujer, no puede ser dado al vino, no puede ser avaricioso. Pero Saúl no dice, si la persona tiene tendencias al vino, que no tome. No. Ya él pone la abstención directamente. La mujer no debe enseñar en la comunidad. Son dictámenes de alguien que proviene del mundo farisaico. Así que como discípulo riguroso, proto-rabínico, Saúl experimentó justamente un fenómeno místico en el camino de Damasco y se convirtió entonces en un seguidor de este otro proto-rabino llamado Josué de Nazaret, crucificado en Jerusalén, al cual Saúl identificó a partir de entonces justamente como el Mesías, Christos, que significa justamente lo mismo, el ungido, el elegido por el Todopoderoso para ejercer el rol de líder por excelencia del pueblo de Israel. Y a partir de ese momento, Pablo vino a ser un shaliach. Shaliach es un emisario, traducido del español, apóstol, derivado del griego, pero en esencia significa lo mismo. Pero también, además de apóstol, de representante, de emisario, era un maestro de la Torá, y eso está otra vez reflejado en el libro de Hechos, en el capítulo 10, cuando se estructura la comunidad de Antioquía, en la cual Pablo ejerció el rol de profeta y maestro. Ahora es importante enfatizar que durante toda su vida, el movimiento nazareno permaneció en la sinagoga. Mientras Pablo vivió en el primer siglo,
El movimiento de nazarenos continuó existiendo en las sinagogas, y cuando fue expulsado de algunas otras sinagogas porque no aceptaban la mesianidad, se estructuraban comunidades en la diáspora, pero los miembros habían salido de la comunidad, habían sido expulsados de la comunidad. Así que quizás no tendrían una estructura comunitaria como una sinagoga, pero a fin de cuentas, sinagoga significa un centro de reunión. Y es importante hacer énfasis que Pablo viaja de ciudad en ciudad en la diáspora, y los miembros de las comunidades mesianistas en la diáspora provienen justamente de las sinagogas que ya existían. De allí parten los miembros. Vamos a ver ahora evidencias de lo que Shaul pensó de la Torá. Vamos a leer claramente estas palabras que no se nos pueden ir de nuestra mente a partir de hoy. Y vamos a hacer referencia inicialmente a la carta a las comunidades en Roma, o Romanos, como se le conoce popularmente, escrita aproximadamente en el año 56. Vamos a ver estos textos. Dice así: los oidores de la Torá no son los justos ante Elohim, sino los que cumplen con la Torá. Está muy claro el texto. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la Torá, o sea, los receptores de la carta, que la Torá tiene jurisdicción sobre una persona que vive. La pregunta es, estamos hablando del año 55. Si Jesús vino a abolir la ley, ¿qué hace Pablo en el año 55, 56, escribiéndole a una comunidad de discípulos de Josué, empleando términos de la Torá y diciéndole, como ustedes ya saben? No tendría sentido, ¿cierto? Ningún sentido. Fíjense cómo dice el final. La Torá tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. No dice Shaul, la Torá tenía anteriormente, antes de la crucifixión de Jesús, tenía jurisdicción. Ahora somos libres. No, dice, tiene jurisdicción. La ley tiene jurisdicción. Sigamos leyendo. Romanos 7:12. Así que la Torá es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Está muy claro. ¿A quién se le ocurre pensar que Pablo estaba en contra de la Torá? Romanos 7:14. Fíjense, todos los textos prácticamente seguidos uno tras el otro. Sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy de la carne, vendido al pecado. O sea, a desobedecer la Torá. Esto es el concepto de la potestad que tiene el ser humano de desobedecer al Todopoderoso, hacer el mal. Romanos 7:22, que dice, porque en el hombre interior me deleito en la Torá de Elohim. Pero no es que Pablo dice que Jesús clavó la Torá o los mandamientos en la cruz. ¿Cómo puede Pablo decir en el año 50 y tanto de la era común que él se deleita en su interior en la Torá de Elohim, en los mandamientos, en la instrucción divina? Finalicemos con estos dichos de Shaul. Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado? ¿Qué es el pecado? Ya sabemos, la violación de los mandamientos. O sea, ¿continuaremos violando la Torá, dándole riendas sueltas a la mala inclinación, al pecado, para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es morir al pecado? Dejar de hacer lo contrario a lo que ordena la Torá. El pecado es desobedecer. El pecado para el israelita es desobedecer el mandamiento. Y Pablo dice que ahora, con la manifestación del Mesías, ellos han muerto al pecado. Primera de Timoteo 1:8. Sabemos que la Torá es buena si se usa legítimamente. Estimados y estimadas, creo que estos textos son extremadamente claros respecto a lo que Shaul de Tarso enseña. Si hay algo que contradice estos dichos, estas máximas tan claras,
Entonces hay que revisar el texto, ver quién es el traductor, qué dice la fuente del texto más antiguo, cuál es el contexto. Por ejemplo, cuando Pablo dice, ya no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia, hay que entender el texto en contexto. No puede ser que Pablo diga, la ley es santa, justa y buena, y que hay que obedecer los mandamientos, y de pronto diga que ya no se nos requiere cumplir los mandamientos. No puede ser esa contradicción tan abrupta, tan evidente, no puede caber en la mente de un expositor. Entonces, el problema radica en la interpretación del texto. Estos textos que acabamos de leer nos dicen claramente cuál es la posición de Pablo respecto a la Torá, en su esencia. ¿Qué es la Torá? En su esencia, pues básicamente es eso. ¿Quién es la audiencia de Pablo? ¿Quiénes son los que recibían este mensaje de Pablo? Esto es según el libro de Hechos. Las personas que siguieron la enseñanza de Pablo eran, claro, los judíos de su época y, por supuesto, también habrían no judíos. Básicamente se conformaban en estos grupos que ven en pantallas, lo que el texto llama judaios. Literalmente traducen como judíos, pero judíos no en términos religiosos como lo vemos en la modernidad, sino judíos en contexto de étnico-cultural. Étnicamente descendían del pueblo de Israel y culturalmente practicaban el culto de Judea. Se perpetuaban la circuncisión, perpetuaban la pureza ritual y demás. Por lo tanto, el término judío empleado en la literatura de Pablo y en el libro, bueno, de hecho, en todo el llamado Nuevo Testamento, cada vez que encontremos el término judíos o judío en singular, entiéndase la conexión con el término Judea. Judíos de Judea. En este caso, no solamente étnicamente, sino culturalmente. O sea, los conservadores de las costumbres de Judea. En otra ocasión, también Pablo menciona a los bárbaros, que así como los escritores antiguos como Flavio Josefo, Filón de Alejandría, también llamaban a los judíos tradicionalistas bárbaros. Bárbaros tiene un significado variado y depende del contexto. En este caso significa simplemente una persona que no está aculturada al helenismo, una persona que no ha querido educarse en la cultura más reciente o moderna, el helenismo. Por otra parte, los que escuchaban a Pablo eran llamados helenos. En las traducciones cristianas aparece el término griego. Sí, como si las sinagogas estuviesen llenos de griegos y como si los griegos en grandes masas les interesase el tema de un rey de Israel que nació en Galilea, murió, expía los pecados de su pueblo Israel y luego regresará y gobernará. ¿A algún griego le interesaba eso en el primer siglo? No lo creo. Solamente a algún no israelita, pero que ya estuviese incorporado a la sinagoga, que tuviese una visión un poco mayor respecto a la vida judía. Así que los helenos, que se traducen como griegos o helenistas, en realidad son judíos helenizados, entiéndase, judíos educados en la cultura helénica, como pudo ser el caso de Shaul, el caso de Silas, pero esto no significa, o esto no tiene un significado peyorativo. No es que habían abandonado las tradiciones judías, sino que habían pasado por una educación helénica y les permitía interactuar en la diáspora con los judíos de la diáspora, porque comprendían la idiosincrasia de los judíos diaspóricos. No solamente el idioma, sino la idiosincrasia. Esto lo podemos saber nosotros, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, alguno de las personas que me ven, que radican en algún país de Latinoamérica, viaja, digamos, a otro país, digamos que a Norteamérica, y se encuentra con un primo, con un pariente que lleva muchos años viviendo en Norteamérica, o en cualquier país, pero pongamos el ejemplo de Norteamérica, y seguramente verá algunas costumbres, actitudes de su pariente que vive en Norteamérica, diferente a las actitudes que tiene
la persona de la misma, digamos, del mismo origen, digamos, de Argentina. El argentino en Argentina tiene una conducta y esta se puede contrastar con el argentino que vive en Norteamérica por muchos años o que nació en Norteamérica. Hay una diferencia. Eso es inevitable, es innegable. ¿Por qué? Porque la persona estuvo expuesta a esa otra cultura. Entonces, la persona que conoce las dos culturas tiene la capacidad de interactuar con ambos argentinos, en este ejemplo que estoy poniendo, de manera más fácil, porque entiende a los dos. Así que, básicamente lo mismo ocurre en el caso de Saúl y los helenos. Estaban los asimilados al helenismo totalmente o de una manera un poco más fuerte, como sería el caso de Timoteos. ¿Recuerdan el caso de Timoteos? ¿Timoteos era un pagano? No. Timoteos era un judío, hijo de una mujer judía, o sea, judío no en términos religiosos. Judía, dice el texto que la mamá era judía y el papá griego. Ya tenemos acá el contexto. En el primer siglo, los judíos, o sea, los israelitas, eran identificados con ambos términos. Un israelita podía ser identificado como judío y como heleno o como griego a la vez. ¿Por qué? Porque ambos términos tenían un significado cultural. El judío llamado griego no es porque étnicamente fuese griego, sino porque culturalmente había adoptado la cultura helena. Y es lo que pasaba con algunos judíos, como, repito, Timoteo, que su padre no lo había circuncidado porque su padre era un israelita helenizado, mientras que su madre era una israelita conservadora de las costumbres de Judea. Por eso es que Timoteos, dicen los textos, que había sido instruido desde pequeño en la escritura, en los libros sagrados, gracias a su madre, pese a que su padre era un judío o un israelita helenizado. Bien, esta era la audiencia de Pablo, pero por supuesto también estaban los prosélitos y posibles prosélitos. Estos son no israelitas que eran miembros de la sinagoga, unos que ya habían sido circuncidados y habían sido aceptados como miembros del pueblo de Israel, y otros que estaban en ese proceso. Estos son los llamados prosélitos. Y además de esto, estaban también los que no eran israelitas. Y estos no tenían ni el mayor sentido común, o sea, no comprendían siquiera nada del mundo judío. Estos no israelitas que interactuaron con Pablo definitivamente no sabían nada de la Torá, de Israel, ni de Mesías. ¿Por qué? Porque simplemente no les interesaba. No eran parte de las sinagogas. Y acá les comparto en pantalla, no lo vamos a leer, solamente un ejemplo que ustedes pueden profundizar después. Es las dos instancias en el que el libro de Hechos menciona estas dos interacciones de Pablo con no israelitas fuera de las sinagogas. O sea, estos israelitas no tenían la menor idea de lo que era Israel, ni mucho menos. Y esto toma lugar en Hechos 14, en Listra, cuando a Pablo se le identifica como Hermes y a Bernabé como Zeus, y estos no israelitas desean pues ofrecerle sacrificios. Este es el resultado de la interacción de un judío piadoso que hace milagros con no israelitas paganos. El otro evento es en el Areópago, en Atenas, narrado en Hechos 17:16, donde se crea una discusión con los filósofos epicúreos y estoicos que no entienden de qué Pablo está hablando. Claro que no entiende, porque Pablo no está hablando de filosofía griega, sino de asuntos judíos. Y el resultado de esto es que en ambos contextos Pablo pues no expone a profundidad ni le cita el Tanaj, o sea, no le cita la Biblia. ¿Por qué? Porque estas personas no entienden nada de eso. Sin embargo, el cristianismo en nuestros días, la religión cristiana, nos quiere hacer pensar todo lo opuesto, que Pablo era alguien, un predicador que iba vociferando por las calles el arrepentimiento porque venía el fin del mundo y Jesús nos iba a salvar
de ir al infierno, o sea, iba a salvar a todo el mundo de ir al infierno y la persona se podía ganar pues ese ticket, esa posición en lo que es el cielo, que había venido un hombre a Israel, que sería Yehoshua, el Mesías, que había muerto, que su muerte era expiación por los pecados, no sé de quién, porque los pecados en la Torá son los pecados de Israel, los pecados de Israel son diferentes a los pecados que comete el resto del mundo, o sea, de los no israelitas. ¿Por qué? Porque hay un contexto de alianza. A Israel se le entregó la alianza y, por ejemplo, uno de los mandamientos es no comerás cerdo. Si el judío come cerdo, está en pecado. Si el no judío que está fuera de alianza no come cerdo, come cerdo, no está en pecado. Ahora, si ese no judío se integra al pueblo de Israel bajo la alianza, entonces es parte de su obligación no ingerir cerdo. Pero no se le puede categorizar como pecado el hecho de comer cerdo si él no está bajo la alianza del pueblo de Israel. Así que, no, Pablos no es ese predicador que va vociferando por las calles del mundo. Arrepiéntanse que el Hijo de Dios ha llegado. Términos que, o sea, Mesías no tendría sentido en la mente de un no judío. ¿Qué significa ungido? ¿Qué significa Mesías? No tendrían idea alguna. Solamente el judío sabía qué significa el Christos, el Mesías, el ungido, el rey de Israel, elegido por designio divino, el descendiente de David. Dice Pablo en Romanos que Josué es descendiente de David. ¿Y qué le importa a un griego de Atenas, a un filósofo griego de Atenas, que un Galileo es descendiente de David y que esto va a hacer que sea coronado y reine sobre Israel? ¿A quién a qué griego practicante del helenismo le importa eso? Solamente si hay un no judío que es parte de la sinagoga, pudiese tener una mayor comprensión respecto a esta temática. Pero la mayor evidencia que comparto siempre es la siguiente, y estamos a punto de finalizar. La mayor evidencia de que Pablo no era un predicador que iba vociferando por las calles a doquiera persona que se encontrara. ¿Por qué? Porque en las últimas secciones del libro de Hechos de los emisarios, cuando Pablo es sentenciado, no sentenciado, sino que es enviado como prisionero a Roma para ser juzgado por el César, el autor de Hechos nos dice que Pablo viajó en un barco y compartió durante mucho tiempo con más de 270 hombres en ese barco, hombres no judíos. Experimentaron momentos críticos de vida y muerte. El autor de Hechos nos dice que pasaron al menos 3 meses en una isla porque naufragaron en la isla de Melite o Malta. Y allí Pablo convivió con los habitantes de esa isla que no eran judíos. Así que tenemos más de 270 tripulantes no judíos junto a Pablo. Pablo viviendo en una isla por más de 3 meses. Y usted puede creerme, porque lo puede leer en el libro de Hechos, en el capítulo 28, que el autor no registra siquiera una instancia en que en todo ese proyecto, desde el viaje hasta la llegada a Roma, Pablo habló con todos estos gentiles acerca del Mesías que murió, que resucitó, que su muerte es expiación por las iniquidades. Para nada, para nada. Si acaso Pablo habla de algo, es del Dios de Israel y habla acerca del monoteísmo, pero jamás les habla en esa sección a estos gentiles de Yeshua, del Mesías. Tan pronto Pablo toca tierra en Roma, lo primero que hace es llamar a los miembros de la comunidad judía en Roma. Y les decía, es la evidencia mayor de que el apóstol que predicaba a los gentiles, que no perdía la oportunidad
de anunciar el mensaje de salvación es una ficción muy diferente a lo que realmente es el personaje histórico, pero no según lo estoy interpretando yo, es según los propios textos. En este caso, el texto de Hechos de los Emisarios. Según el propio texto del Nuevo Testamento nos presenta a Pablo, no es como ese predicador ambulante, sino una persona que sabe a quién le dirige su mensaje. Lo más difícil de comprender quizás para el lector actual ya asimilado, si podemos decir, acostumbrado, si podemos decir, a las prédicas cristianas, es que su enseñanza no se distanciaba de las muchas variedades de judaísmo que existían en su época. Claro que el cristiano moderno trata de ver a Pablo en una sinagoga moderna y no lo puede encontrar, ¿no? Evidentemente que han pasado 2000 años de enfrentamiento. El judaísmo de nuestros días se reformó justamente con la destrucción del templo. Así que el judaísmo que practicó Josué, que practicó Pablo, no es exactamente el judaísmo de nuestros días, ni siquiera es el judaísmo que se reformó tras la destrucción del templo en Yafné, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. Pero una lectura cuidadosa nos hará comprender, o sea, cuando estudiamos los textos judíos de la antigüedad, como Flavio Josefo, Filón de Alejandría y otros textos que hemos estado mencionando a lo largo de estas charlas, podemos apreciar que los dichos, que los escritos de Pablo recurrieron a las fuentes judías que existían en su entonces, en sus días, para plantear el mesianismo de Josué. O sea que el mesianismo de Josué, tal como lo plantea Pablo, no es diferente a los judaísmos de aquel entonces. O sea que sus fuentes se encuentran en los judaísmos de sus días. Y estas fuentes, como les estoy diciendo, pueden ser obras apócrifas, Filón de Alejandría, claro, enseñanzas tradicionales de Israel, que hoy las podemos encontrar en lo que es la Mishnah, textos del Qumran, otras obras halágicas, obras apocalípticas. Ahora, esto no significa que Pablo no fuese original tampoco. O sea, no es que Pablo era un copión, sino es que Pablo, como persona, como maestro, como intelectual, sí las esencias las toma de lo que vivió, de lo que conocía en sus días, y claro que las elabora. Y por lo tanto, el judaísmo que presenta Pablo, que es un judaísmo mesiánico o mesianista, con gran énfasis en el mesianismo, tiene pues claro sus propios giros, sus propias frases, sus nuevas ideas, ¿por qué no? Pero ellos no crearon una nueva religión, sino una alternativa. Y quiero que nos quedemos con esta idea. Los nazarenos crearon una nueva alternativa dentro del judaísmo. No es lo mismo nueva alternativa, lo cual implica que habían varias alternativas, que una nueva religión. Y esta nueva alternativa estaba basada en, claro, repito, en el advenimiento y la muerte del Mesías, que evidentemente no era una idea plausible para la mayoría de los otros movimientos judíos. Así que vamos a finalizar con este análisis de la perspectiva de Shaul sobre su proyección del judaísmo. La Torá en los días del Mesías. En otras palabras, la gran, diferencia entre el judaísmo expuesto por Pablo y el resto de los nazarenos, la gran diferencia entre ellos y el judaísmo posttemplo desarrollado a partir de Yafné, es que los días del Mesías habían ya comenzado. Como ven en pantalla, el tema a discusión era el estatus del judaísmo, o sea, de la fe de Israel, en lo que concierne o lo que se considera como la era mesiánica, o sea, la relación que tiene la Torá
con el pueblo judío. Implíquese el templo, los sacrificios, cómo se vive la vida del judaísmo después que ha venido el Mesías. Y esto no es extraño, porque, claro, para Pablo y los nazarenos ya era una realidad y estaban interpretando su judaísmo a la luz de un Mesías, repito, que ha venido, que se ha manifestado en la persona de Josué, ha muerto y ha resucitado. Pero inclusive en escritos de los siglos, digamos, 2, 3, 4, inclusive, escritos rabínicos, se plantea la idea de cómo será la Torá aplicada en los días del Mesías. Y encontramos, no tengo el libro acá, lo lamento, pero hay un libro muy interesante que se llama La Torá en los días del Mesías, un escrito que recopila diferentes dichos de rabinos de la antigüedad. Y uno de estos dichos es que en los días del Mesías las celebraciones dejarán de tomar efecto, con excepción de Purim. O sea, Pesaj, Shavuot, Sukkot, todo eso dejará de tener lugar según la opinión de un rabino, excepto Purim. Otro dice que los sacrificios ya no tendrán sentido. ¿Por qué? Porque en los días de Mesías, ¿qué sucede según los profetas? Que la Torá pasa a ser una realidad en el interior del Hijo de Israel. O sea, que el Hijo de Israel comienza a vivir la Torá por iniciativa propia. Entonces, si vivimos la Torá por iniciativa propia, ¿qué necesidad hay de sacrificios? Así que, por eso les decía, lo que plantea Pablo y los nazarenos es una alternativa dentro de los diferentes judaísmos, que ya percibían o analizaban quizás cómo sería la vida judía tras el advenimiento del Mesías, donde el propio profeta Jeremías dice, no enseñará a su prójimo o a la persona, a su prójimo, a temer al Todopoderoso, porque todo el pueblo temerá. Todo el pueblo de Israel serán tzadikim, dice el profeta Isaías. Así que es sobre estas palabras acerca de la era mesiánica, sobre las cuales los nazarenos elaboran, construyen el judaísmo, la visión judía. Entonces, evidentemente, Pablo murió, podemos decir, sin lugar o sin dudas a confundirnos ni querer confundir a nadie. Pablo murió antes de que surgiera el cristianismo y el judaísmo que hoy conocemos como resultado de la reunión en Yafné o el judaísmo reformado en Yafné. Así que los enfrentamientos entre la religión cristiana y el judaísmo actual están fundados sobre realidades que Pablo desconoció. Y por supuesto, este cisma entre el judaísmo y el cristianismo de nuestros días no es obra de Pablo, como muchos erróneamente quieren decir o formular, ni es culpa de Pablo, ni es obra de Pablo, ni siquiera el resultado de su teología, sino de interpretaciones fuera de contexto, sobre todo iniciada por personas que no tienen el mayor interés de obedecer la Torá, como lo eran judíos totalmente helenizados, que no les interesa la observancia de la Torá. Cuando toman los escritos de Pablo, los sacan fuera de contexto. Por eso es que leemos en la correspondencia de Simón Pedro que los inconsistentes, los libertinos, son los que sacan de contexto y manipulan las palabras de Pablo, de nuestro amado hermano Pablo, dice Simón en su correspondencia. Así que, como ya dijimos, la separación de los judíos nazarenos y los judíos liderados desde Yavné, con esa reforma en Yavné, esa separación no fue inducida únicamente teológicamente por el hecho de que Josué fuese el Mesías, sino más bien tuvo una implicación luego política. ¿Recuerdan? Una inevitable colisión política, como lo mencionamos. Habían judíos, ¿recuerdan? Ya para finales del primer siglo, en el año 70, y luego en el año 135. En el año 135, recuerden, se está preparando una tercera guerra mesiánica contra Roma, liderada por Bar Kokhba. Es decir,
Ya había pasado la guerra que llevó a cabo la destrucción del templo en el año 70. Ya había pasado la rebelión contra el reinado o el gobierno de Trajano en el año 100 y 117 aproximadamente. Ahora tomaría lugar otra rebelión mesiánica contra Roma. Y evidentemente los judíos que seguían a Yehoshua, los judíos nazarenos, para quienes el advenimiento mesiánico, es decir, la esperada venida del Mesías Yehoshua, había tomado lugar en el año 70, no había implicado la liberación política de Israel. Por lo tanto, ellos no se veían en la obligación de emprender una guerra, o sea, los judíos nazarenos emprender la guerra o unirse a sus hermanos judíos en contra del gobierno romano, sino que siguieron el dictamen de Yehoshua. La gran diferencia es que para los nazarenos ellos estaban viviendo los días del Mesías, el inicio de los días del Mesías, y esto no era una realidad para el resto de los judíos. Así que el diálogo era muy difícil establecerlo. Y en nuestros días es igual. ¿Cómo hay personas que quieren entender a Pablos y lo hacen sacando a Pablos fuera de contexto? El contexto de Pablos es que el Mesías ya se manifestó. ¿Y qué significa para un judío que el Mesías se manifieste? Y esta es la visión que tenían los nazarenos. Por ejemplo, que existiría una nueva alianza con Israel y que esta sería puesta en práctica a través de un redentor. Esto lo ven en Jeremías 31, Isaías 53, 59. Un redentor llega al pueblo de Israel para aquellos que entre Jacob se arrepienten de sus pecados. Y leemos en Isaías 53 que el justo justificará a los fieles de Israel. En otras palabras, que el judaísmo proyectado por los nazarenos está basados en las escrituras. Es un judaísmo que tiene en mente, en perspectiva, la era mesiánica. Un nuevo corazón, Ezequiel 36, del 16 al 29. Ustedes lo leerán más adelante si gustan. Es decir, que en los días de Pablo, Shaul, Shimon Kefa y Jacob, la realidad de Israel era una diferente al resto del mundo, de sus compañeros. Los mandamientos ya no estaban escritos en piedra, sino en un corazón de carne para obedecer los mandamientos según Ezequiel 36. Dice, un nuevo espíritu colocaré en ustedes, serán una nueva creación, en palabras de Pablo. En otras palabras, una transformación interna tomaría lugar en el pueblo de Israel. Entonces, como les decía, ¿qué pasó? Que Paulos o Saúl fue presentado por la religión cristiana como una persona anti-Torah. ¿Acaso no leímos los textos anteriores donde Paulos habla muy claro respecto a la Torah? Pues lo que pasó lo marco en estos tres tópicos. Primero, que la religión cristiana no es judía y la religión cristiana no es pro-Torah. Por lo tanto, el que representa a esta religión quiere ver en Paulos una persona anti-Torah para valerse de ello. Y hoy sabemos que es una manipulación porque mientras en la antigüedad los feligreses no tenían acceso a la Biblia, ¿cierto? Sino que los feligreses solamente escuchaban lo que decía el obispo, el cura, el papa, no podían tener acceso, eran manipulados. Nunca se les decía lo que Pablo dijo, que la ley es santa, justa y buena. Pero hoy ya tenemos acceso a la Torá y sabemos realmente qué fue lo que enseñó Pablo. En segundo lugar, hay traducciones erradas o erróneas, basadas en conceptos teológicos que fueron desconocidos por Saúl. En otras palabras, que usualmente las Biblias, cuando se traducen al español, siendo que son del idioma griego al español, como todo idioma, como toda traducción, implica una interpretación en algunas instancias. Y sobre todo en estas secciones tan polémicas, el autor, muchas veces los traductores, lo que hacen es manipular el texto a sus propios antojos, basados en conceptos teológicos que, repito, eran desconocidos por los autores originales. Y en tercer lugar, algunos de los escritos de Paulos fueron escritos en respuesta a polémicas contra
mesianistas ritualistas, o sea, personas que identificaban a Josué como el Mesías, pero tenían una tendencia legalista ritualista, lo cual llevó a que Paulos, en respuesta a las preguntas de estos ritualistas, Paulos pronunciara fuertes palabras, pero nótese, fuertes palabras no en contra de la observancia judaica, sino palabras fuertes sobre la observancia judaica, no en contra, sino sobre ellas, lo que a su vez ha llevado a algunos estudiantes de Pablo a malinterpretarlo porque desconocen el contexto judío de Pablo. Si comparasen otros textos judíos de la época, llegarían a conclusiones totalmente diferentes. Pero como les decía anteriormente, un examen cuidadoso de estos casos polémicos en los escritos de Pablo indica claramente que Pablo se refiere a aspectos puramente culturales, rituales, o sea, costumbres únicamente de los que conservan las costumbres de Judea, ciertos diezmos, ciertas prácticas rituales o de pureza ritual que se practicaban únicamente en un contexto geográfico. Cuando estos aspectos culturales y rituales son empleados o eran empleados por estos mesiánicos ritualistas, cuando estos aspectos eran empleados como medios de salvación o de estar bien ante la divinidad a través de una práctica puramente legalística, como era la circuncisión para estar bien con Dios de un adulto, entonces es ahí donde Pablo hace ciertas críticas. Y vamos a finalizar entonces con estos ejemplos. Fíjense, nótese esta aparente contradicción. Romanos 2:13, ya leímos. Los que escuchan la Torá no son los justos ante Dios, sino los que cumplen la Torá. Esos son los que serán justificados. Pero en el próximo capítulo dice Pablo, por las obras de la Torá, ninguna persona será justificada. Entonces, ¿qué hace usualmente el predicador cristiano? Opaca, no menciona el Romanos 12:13 y únicamente menciona Romanos 3:20. Por las obras de la Torá, ninguna persona podrá ser justificada. Por lo tanto, Pablo enseñó a no obedecer la ley. Señor, en el capítulo anterior dice que los que escuchan la Torá, siquiera que los que escuchan, no son justos. Imagínense los que no la obedecen. ¿Cómo Pablo los categorizaría? Los que cumplen la Torá, esos serán justificados. Entonces hay que entender, por ejemplo, que el concepto o la expresión obras de la ley, por medio de las cuales, según Pablo, no puede el ser humano ser justificado delante de Dios, no es un equivalente a los mandamientos de la Torá. Evidentemente no lo es. El que lo diga, pues está no solamente él evidenciando ser un incapaz intérprete, sino que además está tachando a Pablo de un inconsistente o de un loco siquiera. El contexto en que Pablo habla estas expresiones polémicas es comunidades diaspóricas conformadas, repito, por judíos conservadores y judíos asimilados a la cultura helénica, muchos de ellos sin circuncisión. Así que las obras de la ley son los requisitos externos. Las obras de la ley no equivale a mandamientos de la Torá. Obras de la ley son los requisitos externos, que sí, pueden ser algunos de ellos, claro, mandamientos como la circuncisión, la pureza ritual, pero que están atados a un sistema en particular de culto en Israel, como lo es la celebración de Pesaj, como lo es el estar en estado de pureza para ser partícipe del culto ritual. Y la circuncisión de niño, de adulto, no, la Torá no requiere una circuncisión para los judíos adultos. Los diezmos, los sacrificios. Y fíjense qué interesante, que con el hallazgo de los rollos del Qumran se confirma esto que siempre hemos estado diciendo, que la expresión obras de la ley
no equivale a mandamientos, sino al aspecto ritual externo de los mandamientos. Porque en los rollos del Qumran figura la expresión obras de la ley, Maaseh HaTorah, expresión que no figura en ningún otro documento judío de la antigüedad. Y esto confirmó que la expresión de Pablos se debe entender justamente en ese contexto, porque en el rollo del Qumran, donde se menciona las obras de la ley, el propio contexto dice que es en referencia a las korbanot, los sacrificios, la pureza ritual, los diezmos y demás. Y el propio autor de ese rollo del Qumran dice que si practican estas obras de la ley, les serán tomados como justicia. Así que sí, gracias al hallazgo de los rollos del Qumran, hoy podemos confirmar, no descubrir que Pablos no está en contra de la Torah, sino confirmar que el contexto de la expresión obras de la ley no equivale a mandamientos de la Torah. Pero claro, es que esto no es nuevo por parte de Pablos, estimados. Fíjense, Primera de Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Solamente la persona que tienen en cuenta todo esto que hemos conversado, la diferencia de los mandamientos en su aspecto litúrgico o externo, en contraste al significado trascendental y espiritual de los mandamientos, que puede ser aplicado por un judío adulto incircunciso o un judío adulto circunciso, puede comprender esto, puede considerar el por qué Shaul dice que la circuncisión nada es. Evidentemente está hablando de un adulto, de los que reciben la correspondencia de Shaul, judíos helénicos incircuncisos, que otros lo forzaban a circuncidarse. ¿Por qué? Porque los judíos conservadores de las costumbres de Judea, o sea, los que practicaban el culto del templo, forzaban al resto de los diaspóricos a hacerlo. Por esa misma razón, Pablo circuncida a Timoteo, dice el texto de Hechos. La razón de la circuncisión de Timoteo fue porque los judíos de aquella región, entiéndase, los conservadores de las costumbres de Judea de aquella región, sabían que su padre era un heleno. Sabían que el padre de Timoteo era un judío helenizado, era un helenista, y por lo tanto no circuncidó a Timoteo. Así que es una circuncisión forzada, sí, pero en un ejemplo en particular, no para ser empleado en todas las personas. Lo normal es que el adulto judío, sus padres no lo circuncidaron de pequeño, no es necesario que sea circuncidado de adulto, a menos que se sacrifique el cordero de Pesaj y él vaya a ingerir ese cordero de Pesaj. Pero como la mayoría de los diaspóricos se encontraban fuera de la tierra de Israel, por lo tanto no ingerían el cordero de Pesaj, según Shaul y otros rabinos que he mencionado en otra ocasión, no requerían de estos judíos incircuncisos la circuncisión.